Apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, les doy la más cordial bienvenida para el desarrollo de esta clase número 6 de Didáctica General. Analizando un poco el contenido de la clase anterior, la enseñanza como tarea del docente, habíamos estudiado temas referentes a educación y acción educativa. En ese sentido, educación constituye un proceso que se realiza en el interior del sujeto que se educa, y este proceso dura toda la vida. Por otro lado, la acción educativa hace referencia a esa acción exterior, a esa influencia externa que provoca el proceso de la educación. El tema principal que nos convoca hoy hace referencia a las fases del proceso de enseñanza. A continuación, comparto con ustedes los 3 objetivos específicos esperados: identificar las fases del proceso de enseñanza, establecer relaciones entre la enseñanza y toma de decisiones, y por último, definir la importancia de la labor docente para facilitar esa transferencia del aprendizaje. ¿Cuáles son esas fases del proceso de enseñanza? Vemos a continuación que las fases son la planificación de la enseñanza, la conducción del aprendizaje y, por último, la evaluación del aprendizaje. Es decir, que el docente debe planificar sus acciones, conducir, aplicar y luego, por último, evaluar ese resultado. Planificación, entonces, ¿qué significa? En este contexto hablamos del rincón del maestro. Es el maestro, es la persona encargada de seleccionar y estructurar todos los elementos involucrados en el proceso de su enseñanza. La conducción del aprendizaje hace referencia a las actividades que deben realizar no solamente el docente, sino que también involucra actividades por parte de los alumnos. Esas actividades siempre en función a los objetivos que se espera lograr. Por último, la evaluación del aprendizaje. ¿Qué significa evaluar aprendizaje? Justamente significa juzgar el aprendizaje, el resultado, juzgar también, por otro lado, las actividades planteadas. Posteriormente, vamos a ver juntos esa diferencia y relación entre la enseñanza y la toma de decisiones. Primeramente, la enseñanza hace referencia a una serie de acciones que realiza el docente con el firme propósito de lograr aprendizajes. Por otro lado, la toma de decisiones se refieren también a la selección de un curso de acción de varias alternativas. Enseñanza y toma de decisiones. Enseñanza, entonces, hace referencia al proceso de toma de decisiones y crear condiciones para el aprendizaje. Por otro lado, la toma de decisiones hace referencia a la selección de alternativas para lograr ese objetivo. Ver un poco, juzgar cuáles son las ventajas y desventajas, por ejemplo. ¿Cuáles son las fases en el proceso de toma de decisiones? A continuación, entonces, vemos la fase de preparación, de operación o aplicación y de comprobación.
¿Qué significa preparación? Fase de preparación. Por un lado, entonces, se refiere al análisis de la situación y elaboración de un plan de acción. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo haré? ¿En qué tiempo lo haré? Por otro lado, también tenemos la fase de operación o ejecución. Y esto es buscar justamente estrategias viables para poder ejecutar ese plan previsto. Y por último, tenemos esa fase de comprobación. Significa entonces comparar, contrastar la realidad de lo esperado, a ver qué sucedió. Por otro lado, también vamos a estudiar la relación entre la enseñanza y la transferencia. La enseñanza no solo adquirir nuevas conductas, sino que más bien los conocimientos y habilidades aprendidos poder generalizar en situaciones nuevas. Así también la transferencia, donde el alumno debe ser capaz de transferir las conductas aprendidas a nuevas situaciones. ¿Cuáles son las condiciones para que pueda ocurrir esa transferencia? Y hablamos de dos tipos de condiciones, las condiciones internas y las condiciones externas. Por un lado, las condiciones internas se destaca el dominio que posee el alumno de los aprendizajes anteriores y la variedad de conocimientos previos, es decir, todo ese cúmulo de experiencia que tiene el alumno ya consigo mismo. Sin embargo, las condiciones externas de la transferencia, podemos decir que no se puede transferir antes que nada lo que no se aprendió bien. Se refiere a la variedad de situaciones para poder generalizar esas conductas aprendidas. Estas condiciones externas de la transferencia son provocadas directamente por el docente. Posteriormente ya vamos a ver como parte final una conclusión y decimos que el proceso de enseñanza se refiere a un conjunto de actividades realizadas por el docente. ¿Para qué cosa? Para poder estimular, conducir y evaluar permanentemente ese proceso de aprendizaje. También podemos afirmar que enseñar y aprender solo es un proceso. La enseñanza se refiere al proceso de toma de decisiones en 3 etapas: planeamiento, conducción y evaluación del aprendizaje. Entonces decimos que el docente debe ser capaz de crear las condiciones para la transferencia, es decir, emplear las conductas a situaciones nuevas, a situaciones problemáticas con los que se encuentre el alumno. Y todo esto, apreciados alumnos, tenía pensado compartir con ustedes en esta clase número 6 de didáctica general. Si Dios permite, nos veremos muy pronto.